cómo lo sintió, cómo lo vio. Agustín Vázquez, periodista. Hola Vasco, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lisan, buen día, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto y te escuchamos y te vemos perfectos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mejor imposible. Buen día para vos, para toda la audiencia, imagino mayormente salteña, pero de todo el país. Eh, Me interesa preguntarte si pudiste dormir. Pude dormir, pero como a las 2 de la mañana, así que sí, pude dormir. ¿Vos pudiste dormir? ¿Ustedes pudieron dormir? Acá nos está notando Ornella Marocco en el chat. Hoy es todo alegría, pero bueno, para llegar a esta alegría hemos sufrido bastante, ¿no? ¿Vos pudiste dormir? Sí, sí, no tantas horas, pero un poquito antes de las 3 de la mañana pude conciliar el sueño. Eh, bueno, si querés hablamos un poquito de lo que fue el partido, nos sacamos de encima un poco las emociones como para analizar lo que pasó dentro de la cancha. Creo que seguramente, muy probablemente, el mejor partido de la selección argentina en lo que va de la Copa del Mundo, y no solo eso, sino que creo que lo sostuvo desde el inicio hasta el final. Eh, Probablemente nos vamos a quedar con lo que pasó en el segundo tiempo, no solo por los goles que ocurrieron en los últimos 15, si tomamos el descuento, en los últimos 15 minutos la Argentina da vuelta a un partido pesadísimo, de los más pesados de la historia, no solo por la instancia, por tratarse de una Copa del Mundo, por el rival, por estar abajo en el marcador, por el hecho de que el empate llegó recién a los 40 minutos del segundo tiempo, el derechazo de Enzo Fernández a los 85 minutos. Creo que hubo una cantidad de condimentos que ponen a este partido en un cuadro, y que si bien no se trata de una final del mundo, lo veníamos diciendo en estos días, se vivía como una final anticipada, ¿no? Voy para atrás. Hubo muchos cambios. Argentina tuvo un cambio de peso, que es la entrada de Giuliano Simeone. Después se mantuvo con el dibujo que Argentina viene llevando, que lleva desde Cabo Verde. Los primeros partidos fue otra la apuesta que hizo Lionel Scaloni. Ellos también cambiaron para tratar al principio de abrir un poco las bandas. Me parece que Spence, el 8 que hacía toda la banda izquierda, fue un peligro para la Argentina. Pero lo contábamos mientras hablábamos en el primer tiempo. El primer tiempo termina con 19 faltas, casi 20. Fue un partido que desde lo táctico fue muy trabado, y así me parece que lo pensaron los entrenadores, porque por ejemplo Tuchel lo saca a otro interno medio, pone a un volante Extremo, sí. a un extremo para trabar ahí, porque se entendía que el partido se disputaba ahí. Lo mismo hace Scaloni, para mí, poniéndolo a Giuliano a Simeone, que corrió todo, hizo toda la banda. Y después hay imágenes de Giuliano cabeceando, trabando con la cabeza en algún punto. Sí, creo que el partido fue, sobre todo esto que decís vos que se vio en el primer tiempo, fue todo lo áspero que podíamos imaginar. De vuelta, tanto por tratarse de una Copa del Mundo, por tratarse de una semifinal, pero sobre todo por los rivales que se enfrentaban. Eh, sí es verdad que el entrenador inglés, él es alemán, Thomas Tuchel, que lo recordamos por haber dirigido, por ejemplo, fue campeón de Champions con el Chelsea en 2021, que le ganó la final de la Champions al Manchester City de Guardiola, que llegaba a Inglaterra con muchos pergaminos. Sin duda en su laboratorio táctico imaginó el partido e imaginó que necesitaba cambiar algunas piezas. No cambió demasiado el dibujo. Inglaterra en esta Copa del Mundo muchas veces se paraba de vuelta, lo de los números telefónicos, como muchas veces se dice, no es tan rígido, pero vamos a decir de arranque un 4-2-3-1, y como decís vos, cambió algunas piezas, los laterales, sacó un extremo por derecha, no utilizó ni a Bukayo Saka, ni a Noni Madueke, ni a alguno de los intérpretes habituales. Jugó Rogers por derecha, que es el que echa el centro previo al gol de Gordon, el 1-0 a los 10 minutos del segundo tiempo. Sí, yo no sé si Ahora, el segundo escuchaste, tiempo fue muy... ayer yo hablando con Pancho Laiseca, en el pase, yo le decía, a mí me preocupa Gordon porque llega siempre de atrás, porque ellos llegan con mucha gente. Bueno,
y así llegó el primer gol, el primer y único gol inglés. Sí, sí, fue un anticipo, estuvo muy vivo Gordon, un poco lento en esa jugada el lateral derecho argentino Nahuel Molina. A Molina le costó un poco el partido, tanto en ataque como en defensa, pero creo que más en la función defensiva, más allá de que, como decías vos, hubo una decisión muy clara de Scaloni y yo creo que un acierto de reforzar el costado derecho. Yo creo que Rodrigo de Paul, por un lado, es un emblema del seleccionado argentino, de los más de 100 partidos del ciclo Scaloni. De Paul ha participado, si no me equivoco, en 93, sí, aproximadamente 80 desde el arranque y los otros desde el banco, como fue el día de ayer. Sí, era un poquito menos, sin embargo, 70 y pico son los que jugó de Paul de titular, que es un montón, digo, en más un de 90 en total. Claro, más de 90, más de 90 en total, pero sí, aparte un jugador como cara pública, como jugador, digo, después de Messi, digo, creo que es el segundo de este ciclo más representativo. No digo más importante, más representativo, bueno, con el Dibu también diríamos. Se entiende totalmente. Le aporta a la selección en lo futbolístico y si querés en lo espiritual. La realidad es que Rodrigo de Paul había tenido un enorme partido contra Argelia en el debut mundialista. Había tenido una buena actuación contra Austria en el segundo partido. Contra Jordania no ingresó. Recordemos que hubo mucho recambio en el equipo en el tercer partido de la fase de grupos. Con Cabo Verde tuvo un partido discreto, regular si se quiere. Bajó mucho el nivel contra Egipto y también contra Suiza. Se venía barajando la posibilidad de introducir cambios en el equipo. Se hablaba de Giuliano Simeone o de Nicolás González, uno por cada banda, no necesariamente los dos a la vez. Finalmente, la única modificación respecto de los que habían jugado de arranque contra Suiza fue el ingreso de Giuliano por Rodrigo de Paul. Gran partido de Giuliano Simeone. Tengamos en cuenta que en el Mundial solo había jugado contra Jordania, había jugado de titular en una posición similar que es la suya. Giuliano es un jugador, yo diría, atípico, porque si vos tenés que decir que es meramente un mediocampista, es como que te quedás corto. Si tenés que decir que es un delantero por afuera, decir lo que hoy se llama un extremo, antes un wing, sí, probablemente te quedes corto. No es lateral, pero sí es de esos jugadores que juega de 4/7, /8/7. Hace toda la banda, tiene una enorme capacidad física, un enorme despliegue, una gran dinámica y ayer lo demostró. Y sobre todo entendió cómo se debía jugar el partido, más allá de algunas infracciones lógicas y esperables, alguna torpeza en el contacto o no haber estado tan fino en alguna pelota en el primer tiempo. Yo creo que entendió perfectamente cómo se tenía que jugar. Esa fue la única modificación argentina. En el caso de Inglaterra hubo más. Pero lo que hay que decir es que el segundo tiempo fue totalmente distinto al primero, porque Inglaterra, a partir del momento que hizo el gol, adoptó una postura extremadamente conservadora. Por supuesto que el principal responsable de esto es su entrenador, el alemán Tuchel. Vos ten en cuenta esto, se lo decía a un amigo minutos atrás, un amigo muy futbolero. El partido en total duró 101, 102 minutos, 101 minutos y medio. El gol de Inglaterra fue a los 55, a los 10 del segundo tiempo. Entonces, con el diario del lunes, el gol ocurrió poco después de la mitad del juego total. Inglaterra se defendió casi la mitad del tiempo. Desde que hizo el gol Gordon hasta que hizo el segundo Lautaro pasaron más de 35 minutos. Vos imaginate estar con tus 10 hombres en tu área durante más de 35 minutos. Bueno, de hecho estaba la estadística que señalaba que a partir de ese momento Argentina pasa a tener casi el 82% de la posesión. Inglaterra se queda en el 18%. Ahí hay una cuestión, digo, estamos analizando, digo, estrictamente lo futbolístico de un partido que fue obviamente con muchísimo condimento emocional, digo, pero cuando se meten las modificaciones, ahí me parece que hay un punto central de todo este partido, cuando Inglaterra mete un cambio, si mal no recuerdo, al principio o salen los dos al mismo. De Argentina mete Nico González por Leandro Paredes al rato el gol, que es la primera modificación. Después hay un cambio casi cuando lo mete a Konsa o un defensor por Anthony Gordon, cambia. Ahora, Tuchel define el partido, por lo menos a mi entender, en el minuto cuando mete los 3 cambios, ¿no? Porque Argentina mete 3 cambios al minuto 73, cambia un central por un central,
o sea, Otamendi por Martínez, sale Giuliano, Rodrigo de Paul, 1 por 1, si se quiere, porque son 2 volantes, pero bueno, si jodemos con que Molina por Montiel es el gran cambio táctico, el otro siempre cambio táctico de Scaloni es, si estamos bien, sale Julián y entra Lautaro, y si estamos mal, juegan juntos. Juegan juntos, 9 por 9 o 9 más 9. Digo, esto fue a los 73, y la respuesta de Tuchel al ratito es, nada, meterse abajo, y Argentina lo metió dentro del arco, porque me parece que el entrenador alemán, eso fue lo que planteó, meterse y aguantar. Sí, los dos equipos llegaban cansados. Hay que decir que Inglaterra, más allá de que podemos ser muy críticos con la postura extremadamente conservadora que adoptó el entrenador, Inglaterra venía de jugar alargue contra Noruega, Argentina lo había hecho contra Suiza. Inglaterra había jugado los octavos de final en el Estadio Azteca, lo que antes era el DF, la Ciudad de México, a más de 2.000 metros de altura. Yo creo que producto del cansancio y de haber obtenido el gol, me parece que muy tempranamente, de todos modos, se metieron muy atrás. Hay que decir que todos los jugadores argentinos ingresaron muy bien. Rodrigo de Paul ingresó con la tensión y la atención que requiere un partido de estas características. Ni bien ingresó, tira un centro a la cabeza de Alexis McAllister, que pega en el palo. La Argentina se lo llevó puesto, tuvo una enorme frialdad mental para poder manejar la pelota, moverla sin desesperarse. Hay que tener en cuenta que como el gol vino a los 10 del segundo tiempo, tenías 35 más descuento por delante para tratar de revertirlo. El triple cambio que mencionabas, cuando ingresaron Montiel por Molina, De Paul por Giuliano, y creo que ahí fue, no sé si el de Lautaro por Tagliafico o el de Otamendi por Lisandro Martínez, que estaba amonestado. Otamendi ingresó bárbaro. Tengamos en cuenta no solo para defender cuando ya estabas en ventaja. Otamendi hizo algo importantísimo y que otros jugadores también lo comprendieron. Había que mover la pelota con velocidad hacia las bandas. A veces ganar 1 segundo, 2 segundos en los controles, en el hecho de jugar a un toque o a 2, te hace la diferencia cuando tenés que abrir una defensa cerrada. Otamendi rápidamente movía la pelota hacia los laterales, fuera Tagliafico, Nico González cuando quedó como único jugador por izquierda, hacia Montiel por derecha, y a veces había que saltearse al que tenías al lado. Por ahí el pase más fácil era a Paredes, cuando Paredes todavía estaba en cancha, o a Enzo o a Alexis, y había momentos en que no había que hacer el pase más fácil, sino el pase que permitiera ensanchar a la defensa inglesa y ampliar la cancha lo más posible. Y Argentina tuvo 2 tiros en los palos con un cabezazo a Alexis, el remate de derecha de Alexis que es justo antes del gol de Lautaro, remate de afuera de Enzo. Cabezazo Pickford saca un cabezazo tremendo de Nicolás González, que hace el movimiento de izquierdas al centro, que es muy común en él. Él parte siempre de izquierda, pero tiene mucho juego aéreo, por eso en parte ingresó. Tuvo otro cabezazo, Nico, que se va muy cerca, cobra en offside, no sé si era, capaz que era hombro. Que es una pelota espectacular de Messi por arriba, pinchadita, se le va apenas ancha. Si uno mira el ping-pong, la Argentina generó muchísimas situaciones. Yo te pregunto, ¿vos te acordás, qué jugadas te acordás que haya producido Inglaterra después del 1-0? Yo me acuerdo una sola, y con el partido ya 2-1, no hubo ninguna que haya estado cerca de ser el 2-2. No, ¿qué tenés? Tenés una tajada de Dibu, pero es en el primer tiempo. Pero con el partido ya con la pierna. En el segundo. No. Con el score ya abierto, con el partido 1-0, muy poquito después del gol de Gordon, hay una jugada, creo que es una aproximación de Declan Rice u otro de los mediocampistas, creo que fue Rice, que le pega de afuera, el equipo argentino estaba un poco desconcertado, obviamente, Dibu la tapa bien abajo, la retiene y no hubo absolutamente más nada. Y después lo que hubo unos minutos después fue una jugada desafortunada en la que Lisandro le quita la vista a la pelota, le pasa por abajo la suela, rápidamente, creo que es Rogers, echa el centro y a Kane, por suerte, no le queda bien, y Argentina logra salir. Pero no hubo más que eso. Y cuando tuvo 2-1, obviamente estábamos sufriendo como locos. La Argentina defendió por aire, por bajo también, pero no hubo situaciones claras en las que Inglaterra podría haber llegado al 2-2. Exactamente. ¿Qué expectativas, qué ves en lo estrictamente deportivos? ¿Qué pensás alrededor de lo que se viene en España? Porque a diferencia de este partido donde 2 equipos que para mí
jugaban, uno en una velocidad de transición importante como es Inglaterra, y Argentina que, bueno, se ha convertido hasta este partido en doña lateralización. Me parece que España, que juega muy por el centro, tocando muy rápido, va a ser más claro aún la batalla por el medio campo. Me parece que incluso hasta puede haber otro cambio táctico en la Argentina, porque va a ser un partido de mano a mano con los interiores españoles, ¿no? Que son los que sí, va a ser un partido probablemente diferente. Yo creo que en materia de transiciones la Argentina mejoró mucho en este partido de ayer respecto a los anteriores. Se veía un equipo lento, espeso, denso, y ayer se vio algo un poco más parecido a aquello que nos había generado tanta emoción en Qatar e incluso en partidos de eliminatoria como contra Uruguay, contra Brasil. Vimos un equipo un poco más dinámico de la Argentina, incluso y sobre todo con pelota, y eso es muy importante y ojalá lo pueda sostener el domingo. En el caso de España, viene de ganar un partido muy pesado contra Francia. Hay una cierta paternidad de los últimos años de España sobre Francia. España hizo algo que tuvo similitudes a lo que la Argentina le hizo a Francia en la final de Qatar, que fue quitarle la pelota, privarlo de la pelota. Tengamos en cuenta que Francia en su dibujo era una suerte de 4-2-4, con un enorme poder de fuego en la ofensiva, con Mbappé, Dembélé, Doué, Barcolá, Olysée, Cherki, algunos de ellos suplentes, pero un montón de alternativas, y un mediocampo con grandísimos jugadores como Rabiot, Koné, Tchouaméni, pero de esos tres siempre jugaban dos. Y España es muy fuerte en el mediocampo, con Rodri, con Dani Olmo, Fabián Ruiz, con Dani Olmo, Me parece que ahí se va a jugar, lo podemos analizar igual tal vez mañana, pero me parece que ahí está la clave, listo, con Oyarzábal. Ellos juegan con un triángulo, no con un triángulo, con un... ¿un rombo? Con un rombo, perdón, ahí para hacer... Ellos juegan con un rombo. Lo que tiene España para mí, y por eso es tan buen equipo, es que en realidad es fuerte en todas las líneas. Vos decías, tiene juego por dentro, sin ninguna duda. Es fuerte en la posesión y la tenencia, eso es obvio. Es un equipo que quiere tener la pelota y por eso es fuerte, tanto en recuperación post-pérdida, rápidamente se hace de la pelota, y después tiene la capacidad de circularla y sin necesidad de correr tanto cuando la tiene. Tiene juego por dentro, pero también tiene juego por fuera, porque tiene grandísimos laterales como Pedro Porro y Marco Cucurella, y tiene dos extremos como Yamal por un lado y Baena por otro. Y juega sin un 9 tradicional. Oyarzábal vuelve todo el tiempo. Por eso yo digo, es un rombo ese centro. Es como un 10 que termina por dentro. Por eso es una España que está muy vinculada a la filosofía del fútbol español de los últimos 20 años. Campeón Eurocopa 2008, campeón Mundial 2010, campeón Eurocopa 2012. Luego le fue mal en alguna Copa del Mundo y campeón Eurocopa 2024. Es esa filosofía de juego. Entonces, pero la Argentina seguramente le va a poblar la mitad de la cancha, a diferencia de Francia. Agustín Vázquez, repasando los detalles tácticos, estratégicos del partido de ayer. Te hago una pregunta que si le estoy haciendo a varios y lo tiro al aire para los que quieran comentar. ¿Para vos este era el partido y lo que pasa el domingo es indistinto? Obviamente no, ¿cómo va a ser indistinto? Ok. No, yo lo que vengo diciendo, ¿viste la publicidad de TIC del flaco que interrumpe una nota en la calle? Bueno, yo soy ese. Me siento muy identificado con ese. Esto no quiere decir que tenga que haber un reclamo exacerbado hacia otros jugadores. El agradecimiento es total, incluso si ayer tocaba perder, porque el equipo jugó bien, porque el equipo no solo ganó una Copa del Mundo, 2 Copas América, una finalísima, también nos ha representado en su forma de vestir la camiseta argentina. Pero yo el domingo quiero ser bicampeón, sin duda. Agustín Vázquez en la mañana de Punto Uno, analizando lo que dejó Argentina-Inglaterra. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña